Me gustaría compartir algunas ideas con ustedes sobre algo que he venido repitiendo y que los ciudadanos debiéramos tener claro respecto de eh, la situación de la relación de los chilenos con el Estado de Chile. Para no hacer una historia larga, digamos en términos generales que el Estado de Chile, el Reino de Chile, pertenecía a la corona española. Eh, y se dividió su territorio en algunos señores que estaban, digamos, a cargo de básicamente enormes extensiones de territorio eh, mediante las instituciones de la época de la colonia, donde se entregaban estos territorios en servidumbre, qué sé yo. Luego vino, ¿cierto?, el periodo de la independencia, pero el Estado chileno siempre ha conservado esa, esa concepción de que tiene un dueño. Antes era la corona, ahora es el Estado mismo, ¿ya? Una pequeña élite que administra el Estado y los recursos que él tiene, toma su parte, su tajada, crea las leyes, el armado legal, y luego, obteniendo ahí sus ventajas, por supuesto, y luego lo que queda de alguna manera lo distribuye en el resto de la población. Una población que era mayoritariamente indígena y que luego fue, con la mezcla, digamos, construyéndose lo que es la nación chilena y con un contingente de colonos europeos que llegaron. Entonces, básicamente, nuestra nación es una nación que no es propietaria, y tenemos un Estado que es el propietario de los recursos naturales, que son extensos, tenemos poca industria. Entonces la mayor riqueza que tiene Chile propiamente son sus activos naturales. Eh, el capitalismo se basa, digamos, en la modernidad, el capitalismo moderno, modernidad y capitalismo van de la mano, ¿cierto? Se basa justamente en el aporte de capital para la creación de riqueza. Con ese capital se crea más riqueza. Esa es la idea base. Y los chilenos no tienen capital, son pobres. Y el Estado es muy rico. Y el problema también que existe es que los países, digamos, cuando la explotación de los recursos naturales suele ser cara. ¿Ya? De lo contrario, lo que hay es una economía de cazador-recolector, digamos, que es como vivían los indígenas antes de, en la época de la, antes, digamos, antes de que llegaran los europeos, ¿cierto? Y esa es una economía básicamente de subsistencia. Pero explotar recursos naturales es caro, porque si usted quiere explotar pesca, necesita una embarcación o embarcaciones más grandes para poder efectivamente capturar. Si usted quiere explotar recursos minerales, necesita una industria que es cara, digamos, no lo puede hacer cualquiera. De modo que la mayor parte de los chilenos nuevamente queda excluido de la explotación de los recursos naturales, que son activos que le pertenecen a todos los chilenos. Entonces, ¿cuál es la idea de lo que debiera ocurrir? Eh, para superar la etapa en la que estamos, lo mismo se hizo, digamos, con los fondos de capitalización individual. Los fondos de capitalización individual se tomaron pequeñas partes de dinero, pero que sumadas juntaban un pozo grande, y esos dineros luego se prestaron a las industrias que existían en la época para hacer crecer sus negocios, y eso tuvo unos resultados estupendos. Pero fueron unas pocas industrias que invirtieron esos fondos de todos. Bueno, lo que propongo es que hagamos lo mismo con Codelco y con otros recursos naturales. La economía ambiental consiste en ponerle valor a los activos ambientales que hay. Pues bien, hagamos lo mismo con los recursos naturales, pero en el sentido inverso. Codelco es un activo, es una industria, pero es un activo. Sus principales beneficiarios son los funcionarios públicos, principalmente, que incluye a toda la rama de las Fuerzas Armadas, que obtienen estupendas pensiones y buenos salarios. Los salarios normalmente se comparan con salarios de un escalafón internacional. Entonces, lo que gana la gente en el empleo privado, la mayor parte, no la élite, la mayor parte, siempre es más bajo que lo que se le paga a esa gente ahí. Entonces, los principales beneficiados de esos montos
y de ese activo, que es una riqueza de todos los chilenos, son quienes trabajan en las empresas públicas y estatales. Le hace ENAP, le hace Codelco y le hace en el aparato público como empleado público, las Fuerzas Armadas. Si los suman son 500.000, 300.000, 1.000.000, lo que quiera. Todo el resto de la población, los 17 restantes, 17 millones, queda excluido. Entonces, pongamos un caso. ¿Qué es lo que debiéramos hacer? Bueno, Codelco es un activo que vale 18.000 millones de dólares, por ejemplo. Bueno, tenemos 18 millones de habitantes chilenos. Entonces, ese activo debiera de alguna manera reflejarse en un capital, en una propiedad que sea de cada uno de los ciudadanos chilenos. Y esa propiedad debiera servir como una especie de crédito que nosotros, los ciudadanos, podemos aportar como capital para desarrollar determinados emprendimientos o empresas. Por ejemplo, una comunidad que vive en zonas pesqueras y que conoce a lo mejor y ha desarrollado durante décadas, digamos, o más que décadas, una vida cercana al mar, pues en el fondo unir sus capitales en una forma de sociedad, ¿cierto? No de cooperativa, sino que de sociedad, donde lo que cuenta son los capitales, para poder eventualmente comprar embarcaciones, invertir en motores, invertir en lanchas y poder mejorar su capacidad de captura y así, en el fondo, mejorar su condición, dar empleo y que los chilenos además podamos consumir más pescado. Y eso para otras actividades. Entonces, lo que se propone o lo que propongo de alguna manera es sacar de las manos. Y lo mismo con los suelos, por ejemplo. El Estado chileno tiene enormes extensiones de suelo, ¿ya? Que se las entrega graciosamente a los observatorios para que se instalen en el norte, impidiendo que luego se puedan hacer explotaciones o se puedan construir nuevas ciudades, ¿ya? Entonces, vienen ellos, se instalan, fantástico, a hacer investigación. De nuevo, unos pocos académicos nacionales e internacionales tienen estupendos sueldos de nivel internacional, explotan esos centros, digamos, para la investigación, pero esos lugares quedan, digamos, excluidos de cualquier posibilidad de desarrollo industrial o de urbano, porque en el fondo han sido cedidos, digamos, a estos centros de investigación. Y eso es lo que está pasando. Entonces, de la mano del Estado, pequeños nichos se aseguran buenos ingresos, buenas pensiones, buenos estándares de vida de países desarrollados, mientras todo el resto de la población, por el hecho de no ser propietarios, por el hecho de no tener capitales, no pueden desarrollar nuevos emprendimientos que hacen crecer la economía. ¿Cómo? Como alguna vez lo hizo el propio sistema de AFP. Si fueron las platas de los chilenos, esos pequeños montos que mes a mes se iban juntando, pero que sumaba una 3 millones, 4 millones de personas mes a mes, sumaron una enorme cantidad de dinero. Y ese dinero es el que hizo que esas industrias crecieran. Obviamente con una buena idea de negocio, teniendo quien pudiera comprar y todo lo que es administración de un negocio propiamente tal. Pero la clave de la modernidad ayer y hoy siempre fue el financiamiento. Y eso es lo que tenemos que trabajar y eso es lo que propongo. Y propongo que Codelco sea una de esas empresas. Codelco es un activo que no es del Estado o es del Estado, pero en realidad debiera ser de todos los chilenos, porque eso es lo que nos dan a entender, que Codelco pertenece a todos los chilenos. Pues bien, entonces hagamos el ejercicio de valorar ese activo, cuál es la valoración de ese activo, cuánto es lo que le correspondería a cada niño y a lo mejor esos montos, como un niño no puede hacer uso de ellos para inversión, queda para eventualmente un ahorro que le sirva para su futuro, pero para las personas que son adultos le da una capacidad de inversión, un capital o crédito que pueda permitir que nosotros, los ciudadanos, podamos hacer uso de esos dineros invertidos con la regulación que sea apropiada para evitar que no se dilapide, digamos, y podamos en el fondo darle un impulso a la economía, un nuevo impulso a la economía, como lo que alguna vez se hizo con los fondos de las AFP para determinadas industrias y sectores y grandes empresarios que aprovecharon esos dineros, los Angelini, los Mate, los Luxi, gente que aprovechó esos dineros y hizo una fortuna.
pero que son pocos, 10 familias, 15 familias, para que el resto de los chilenos podamos ser capitalistas y podamos hacer con esos capitales inversiones y darle un empujón al país y a la propia sociedad chilena, que es lo que necesitamos. Esa es mi propuesta y eso es lo que los invito a que podamos discutirlo y conversarlo y llevarlo al Parlamento y que se discute en el Parlamento. Eso es, amigos. Buen día.